Bienvenido al programa de hoy. Me acompaña Dmitry Polyansky, primer representante permanente adjunto de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas. Gracias por participar en el programa. De nada. Así que Rusia ha celebrado su Día de la Victoria y ha conmemorado las enormes pérdidas humanas que sufrió la Unión Soviética al derrotar a la Alemania nazi. Sin embargo, para muchos esto fue, al principio era un recuerdo de una victoria común sobre el fascismo, pero hemos visto a lo largo de los años, lleva ocurriendo un tiempo, pero creo que se ha intensificado, especialmente desde 2008, 2009, 2010, toda la polarización de esta idea. Así que de nuevo, ahora hay más debates sobre cómo debe interpretarse la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia acusa con frecuencia a Estados Unidos y a sus aliados de revisionismo histórico. ¿Cuáles crees que son las principales cuestiones en torno a cómo recordamos la Segunda Guerra Mundial y por qué es importante? Creo que ahora es sumamente importante tener una visión no distorsionada de lo que ocurrió hace 80, 85, 90 años, porque es fundamental para todos nosotros entender cómo llegamos hasta allí. Por ejemplo, para los países europeos, para países como Alemania, es importante aprender las lecciones del pasado, porque Hitler fue elegido democráticamente y disfrutó de un enorme y abrumador apoyo en su país. También contó con apoyo en otros países, y hubo marchas pro-Hitler en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Existían partidos que simpatizaban con Hitler y se celebraban mítines de sus seguidores, y se consideraba algo normal. Así que ahora, si Europa intenta recortar partes muy importantes de su propia historia y simplificar las cosas para echarle la culpa a Rusia, porque no les gusta Rusia, porque Rusia es demasiado grande, porque Rusia es independiente y quiere seguir su propia política, y quiere que se tengan en cuenta sus intereses, si por todo esto quieren distorsionar la historia, si quieren dar la vuelta a todo lo que se dijo e hizo sobre la Segunda Guerra Mundial después de la guerra, creo que esto es lo más peligroso para Europa y para Estados Unidos mismo. Nosotros en Rusia, por supuesto, estudiamos la historia de manera muy minuciosa. Hay muchas cosas interesantes, muchas cosas controvertidas sobre la Segunda Guerra Mundial, y sabemos todo lo que ocurrió allí. Pero también sabemos que fue una hazaña heroica del soldado ruso, del soldado soviético, quien soportó el peso de la guerra sobre sus hombros durante 4 años, luchando por este país y por su independencia. Sabemos de las atrocidades absolutamente enormes que cometieron las tropas fascistas alemanas en Rusia. Sabemos de esta ideología que era absolutamente ajena no solo a los judíos en el Holocausto, sino también a las naciones eslavas. Sabemos de todos estos planes para exterminar a las naciones eslavas y, en primer lugar, a la nación rusa, para dar un Lebensraum a los colonizadores alemanes. Sabemos todo esto, y no podemos olvidarlo, porque forma parte de nuestro ADN. Si olvidamos a nuestros héroes, si olvidamos estos hechos básicos, entonces creo que nos perderemos a nosotros mismos. Es una lástima que Europa, en cierta medida, ya se haya perdido, que haya generaciones que son absolutamente ignorantes sobre la Segunda Guerra Mundial, que están siendo manipuladas y que ahora dicen que Hitler y Stalin son más o menos el mismo mal. Cualquier historiador, si tiene algún tipo de conciencia, creo yo, y analiza los hechos, dirá que esto no es cierto. Pero la política interfiere con la historia en este momento, y la historia está siendo distorsionada en aras de algunas ideas políticas, con el fin de desprestigiar a mi país y desacreditar sus planes y su política. Esto es absolutamente espantoso. Lo que vemos ahora mismo, especialmente en ciertos países de Europa del Este, los estados bálticos, es muy lamentable ver a dónde han llegado con todas estas cosas. Supongo que se puede dividir en dos categorías.
Por un lado, existe una tendencia creciente a culpar tanto a la Alemania nazi como a la Unión Soviética por el inicio de la guerra, es decir, cómo empezó. Y la segunda categoría es cómo terminó. Hay algunas encuestas interesantes que se han realizado en países, especialmente en Francia y el Reino Unido, que muestran que desde la década de 1950, cuando se preguntaba quién fue el principal actor que derrotó a la Alemania nazi, de nuevo, en los años 50, la gran mayoría reconocía a la Unión Soviética. Pero cada año, ese porcentaje baja más y más hacia, lo sé. ¿Cómo? La gente ve superproducciones de Hollywood y se queda con la impresión de que fue el ejército estadounidense quien realmente quebró la columna vertebral del fascismo, lo cual no es en absoluto cierto. No intentamos restar importancia a la contribución de nuestros amigos estadounidenses, con quienes luchamos juntos, ni tampoco al ejército británico. Ellos sufrieron grandes pérdidas, pero estas pérdidas no son comparables con lo que tuvo que soportar la Unión Soviética para liberar su tierra y llegar hasta Berlín. Así que creo que deberíamos ser honestos los unos con los otros, y no necesitamos poner sobre la mesa cosas que no son ciertas. Certain things on the table that are not true. Y bueno, en esta celebración del Día de la Victoria, es bastante fascinante observar quiénes asisten, porque si retrocedemos unos años, había líderes occidentales presentes. Ahora vemos a líderes como Robert Fico, de Eslovaquia, quien estuvo bajo mucha presión para no asistir. Y mientras tanto también tenemos, por supuesto, a China, que ahora es un participante clave. ¿Cómo interpretas estos cambios? ¿Reflejan el nuevo rumbo de Rusia o estamos interpretando demasiado en ello? Creo que nadie debería sorprenderse por la asistencia de China a estas celebraciones. China perdió incluso más personas que la Unión Soviética. 35 millones de personas perdieron la vida en la guerra contra Japón. Así que China tiene heridas muy profundas tras la Segunda Guerra Mundial y también debe ser celebrada como una nación victoriosa. Por eso estuvo allí Xi Jinping. Y he oído que mi presidente irá en otoño a China para participar en las celebraciones de la victoria sobre el Japón militarista. Y esto es normal. Somos vecinos. Coincidimos en muchos temas, especialmente en estas cuestiones históricas. Y quizás sepas que las películas soviéticas son muy populares en China, especialmente las que tratan sobre la guerra. Cuando visité este país me sorprendió lo informados que están los jóvenes chinos sobre nuestras películas bastante antiguas, que incluso para mí son un poco viejas, pero las ven, las tienen en los cines y entienden de qué tratan. No tienen ninguna duda sobre quién empezó la guerra y quién la ganó. Creo que esto es lo correcto. Hablando del primer ministro Fico y, por ejemplo, del presidente Vučić de Serbia, creo que fue un acto bastante heroico por su parte venir a Moscú a pesar de toda esta intimidación, que resulta absolutamente indignante de ver por parte de la Unión Europea, que solía promover los lemas de la democracia y la libertad de expresión, y que ahora se ha convertido en un círculo de políticos muy autoritarios a los que nadie eligió, nadie votó. Politicians whom nobody chose, nobody elected, and this is really very deceiving of the EU. Y esto es realmente muy engañoso por parte de la UE. Pero ellos tienen el valor de decir que no. Tienen el valor de no seguir la línea cuando se les dice que lo hagan. Y tienen sus propios intereses. No son prorrusos, pero sí proeslovacos y proserbios, igual que la gente en Hungría es prohúngara. Tienen sus propios intereses, y su interés también es mantener buenas relaciones con Rusia por muchas razones. Y no quieren comprometerse ni sacrificar eso por algunos países ruidosos que critican a Rusia y dicen que todos deberían aislar a Rusia y que ir a Moscú es un crimen. ¿Y cómo ve la Federación Rusa el problema del fascismo? Por supuesto, Rusia es bastante explícita sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, pero existe una preocupación mayor por el hecho de que el fascismo esté ganando más impulso.
Lo pregunto porque Xi Jinping fue citado en el Financial Times, donde hizo una comparación entre el comportamiento de Estados Unidos durante el momento hegemónico o unipolar y las fuerzas de Hitler. ¿Lo ve usted de la misma manera, no necesariamente en relación con Estados Unidos específicamente, pero en general, ¿es esto una preocupación? I think that there is a worrying trend in the world Creo que existe una tendencia preocupante en el mundo hacia la radicalización de la política, hacia enfoques muy polarizados en muchos temas. Mucha gente está siendo engañada en Europa y mucha gente está siendo engañada en otros lugares, y a menudo recurren a políticos que promueven ciertos discursos populistas, diría yo. Esto ocurre, pero demuestra que están desilusionados con los partidos tradicionales en los países europeos. Y los partidos que están siendo etiquetados como de extrema derecha, si los observamos más de cerca, veremos que es mucho más complicado. Hay muchas facetas en esto. Así que no lo encasillaría bajo esa etiqueta como intentan hacer algunas personas en muchos países. Pero por supuesto, lo que está en nuestro radar, ante todo, es lo que está ocurriendo en el país vecino y hermano, Ucrania. Un país que durante 30 años fue sometido a un lavado de cerebro. Se le contaron a la gente cosas disparatadas sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el papel de los nacionalistas ucranianos en esa guerra, sobre Hitler, sobre todo. Y ahora vemos y leemos libros de historia, por ejemplo, en Ucrania, o manuales escolares. Es increíble hasta qué punto pueden estar tergiversadas las cosas allí y lo superficiales que son quienes aprenden historia basándose en esos libros. Esto es insultante para todos. Es insultante para los propios ucranianos que tengan una capa de propaganda así impuesta sobre todo, incluso para los niños. Y lo vemos en la generación más joven, que es absolutamente ignorante en Ucrania, que confunde completamente el blanco con el negro, el bien con el mal. No saben absolutamente nada sobre la Segunda Guerra Mundial. No conocen el papel de Rusia. Ni siquiera saben que Rusia y Ucrania vivían en un mismo país y luchaban contra un enemigo común. Para ellos, esto es algo que no leerán en los libros de historia. Y podrían tener la impresión de que Ucrania estaba luchando contra Rusia, incluso entonces, y que Hitler era bueno y Stalin era malo. Sabes, recientemente hubo un chiste en los periódicos rusos, que es un chiste muy amargo. Pero creo que así es como los medios de comunicación convencionales habrían presentado el suicidio de Hitler, que ocurrió el 30 de abril, como sabes, hace 80 años. Así que los periódicos de hoy habrían escrito que el sangriento dictador Stalin hizo que el líder democráticamente elegido de la Europa Unida se suicidara. Creo que esas habrían sido las portadas de los medios convencionales si ocurriera hoy. Y por desgracia, esto no es gracioso, por supuesto, pero así es como se lavó el cerebro de la gente. Y así es como la gente se vio absolutamente obligada a creer en cosas que no son ciertas y que no tienen ninguna relación con la realidad. Sí, bueno, palabras como lavado de cerebro pueden parecer fuertes a veces, pero me quedé un poco perplejo por lo que ocurrió en el Parlamento canadiense. Como todos sabemos, hace un tiempo, cuando todos celebraron a un auténtico nazi de la Segunda Guerra Mundial. Me sorprendió porque debería haber sido obvio. Nadie se hizo la pregunta cuando había un soldado ucraniano de la Segunda Guerra Mundial que luchó contra la Unión Soviética. Quiero decir, si hubiera habido una memoria histórica básica, tal vez habrían comprobado 2 veces que ucranianos en esa época lucharon contra la Unión Soviética, y no hubo nada. Esto sí plantea la cuestión de a dónde ha ido a parar la memoria histórica. Para mí, fue bastante impactante que a nadie se le ocurriera investigar esto. Pero ¿cómo ves ahora las narrativas históricas en competencia, principalmente entre los países de la OTAN y Rusia? ¿Crees que las narrativas históricas en conflictos sobre la guerra siguen alimentando el conflicto actual en Ucrania? I wouldn't call them competing historical narratives.
No las llamaría narrativas históricas en competencia. Creo que existe una cierta narrativa que es absolutamente falsa, que no tiene en cuenta hechos históricos básicos, sino que se basa en la suposición de que la Unión Soviética no liberó Europa del Este, que la Unión Soviética era un Estado malo y que la Unión Soviética tiene la misma culpa en el mundo por iniciar la Segunda Guerra Mundial que Hitler. Y esto es absolutamente erróneo. Si se observan los hechos históricos, que este tipo de afirmaciones no son en absoluto ciertas. Pero no diría que esto es una guerra de narrativas. Es un intento de distorsionar los hechos, omitir hechos o silenciar los hechos, porque en Rusia nada ha cambiado. Pasamos demasiado tiempo estudiando los documentos, estudiando los hechos, estudiando los testimonios de testigos presenciales sobre lo que ocurrió. Así que no tenemos ningún problema con esto. Pero si se retiene información a la sociedad, si se intenta imponer ciertas cosas que se proyectan del pasado al futuro y del futuro al pasado, desde el estado actual de las cosas, por supuesto, se obtendrá una generación de personas confundidas y que no saben, salvo que profundicen por sí mismas, salvo que indaguen, salvo que intenten cuestionar la narrativa que se les presenta. No tienen ninguna posibilidad de aprender hechos históricos básicos que sean verdaderos. Y el ejemplo que ha citado sobre las cosas que ocurrieron en Canadá quizás sea algo que resulta indignante para nuestra generación. Pero yo diría que para la generación más joven no creo que les importe mucho, especialmente en Canadá y otros países. Y si realizaran un censo en Canadá de los ucranianos que viven allí, y si revelaran los documentos secretos sobre cuántos nazis realmente llegaron allí después de la Segunda Guerra Mundial, cuántos fueron llevados allí deliberadamente, creo que los resultados serían muy escandalosos. Eso es algo que no quieren revelar. Hay una campaña para divulgar los nombres de quienes sirvieron en las Waffen-SS y en las tropas nazis, pero las autoridades canadienses no quieren esto. Clasifican esta información. La diáspora ucraniana, por supuesto, no está interesada en esto, porque consiste, creo, tal vez en un 90% o al menos una gran parte, especialmente más que solo la diáspora, de aquellos que lucharon junto con los nativos y no contra los nativos. Sabes que Estados Unidos trajo a muchos antiguos criminales nazis al otro lado del océano y los utilizó, y algunos de ellos fueron implantados, o sus descendientes fueron implantados, después de la Segunda Guerra Mundial para socavar la situación en la Ucrania soviética. Algunos de ellos realmente contribuyeron mucho a la situación que tenemos ahora en Ucrania. Fue paso a paso. Durante 30 años, a la gente se le alimentó con este tipo de mentiras venenosas y eso nos llevó a la situación en la que estamos ahora. Por supuesto, 2014 fue el punto culminante de estos esfuerzos, pero empezaron mucho antes. Y esta fue una política muy coherente sobre cómo devolver el virus del nacionalismo ucraniano a la política ucraniana. Y ahora recogen los frutos de lo que han sembrado. Supongo que es una tendencia peligrosa cuando veo a Ursula von der Leyen referirse ocasionalmente al final de la Segunda Guerra Mundial y a cómo obtuvieron la libertad, pero nunca se menciona a Rusia. Y se vuelve incómodo si no vivimos en la misma realidad. Como he dicho, existen narrativas, pero también deberían existir hechos objetivos que son necesarios para tener una idea común de lo que ocurrió si queremos la paz. ¿Sabes lo que le dijo el mariscal Zhukov al mariscal Rokossovsky en Berlín? Creo que esto es un hecho histórico. Le dijo que los habíamos liberado y que nunca nos lo perdonarían. Eso era lo que solía decir, muy profético, diría yo. Así que previó todas estas cosas. Y bueno, por desgracia, tenía razón. Dostoyevsky escribió algo similar en la segunda del siglo XIX. Hemos sangrado y muerto por los europeos durante cientos de años y solo hemos recibido su desprecio. Así que veo el tema común. En fin, señor Poliansky, gracias de nuevo por su tiempo.
Siempre es un gran placer hablar con usted. Muchas gracias y enhorabuena que en este sprint tan importante y glorioso por mi país. Muchas gracias. Thank you very much.